Y entonces hoy yo voy a continuar a hablar de jerarquía angélica de una manera particular do segundo coro. En 2 semanas nosotros vimos un poquito los ángeles de cada coro y hoy consagro un encuentro más ao coro dos querubines. ¿Y por qué? Porque es el coro que está más desarrollado en la Biblia y que está más citado en todas as partes da Bíblia, quer o Antigo Testamento como o Novo, também sempre se habla dos querubines. Y empieza su citación ya en el principio del libro de la Génesis. Y en capítulo 3, versículos 23 y 24, está escrito: el Señor Dios expulsó el hombre del jardín de Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén y colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Cuando hablé a usted, por ejemplo, del pecado original, desenrollé la visión del jardín, que en el medio tenía 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol, la ciencia del bien y del mal. Dios tenía prohibido el hombre de tocar en el árbol de la vida, y el enemigo verdaderamente atacó nuestros primeros padres y ellos tomaron del fruto del árbol la ciencia del bien y del mal. ¿Qué representa este árbol? Representa el derecho divino. Solamente Dios, que es bueno, infinitamente bueno, puede decir a nosotros, a las criaturas, que es bien y que es mal. Por tanto, solamente Dios es la fuente de la moral. Solamente Él puede verdaderamente nos dar esta indicación sin caer no relativismo, porque el hombre tem esta coisa: para mim es mal isto, para mim es bueno isto. Pero el bien y el mal no es una opinión. Mal es mal, bien es bien. Entonces, Dios, Él es la referencia que el bien absoluto puede nos decir que es bueno. Y todo que se opone, todo que una recusa del bien es mal. Pero Dios es la fuente de la moral. Y entonces la tentación original es que el hombre, instigado por Satanás, quería para sí el derecho de Dios. No, yo no necesito de Dios, yo quiero ser como Dios, soy yo que la fuente de la moral para mí, sin tener ninguna referencia a Dios. Y verdaderamente, cuando el hombre quiere ser más do que es, só puede caer. Entonces fue aquí el pecado original, pero que representa el árbol de la vida. También es un derecho de Dios. Solamente Dios puede dar a sus criaturas la vida eterna. Quiere decir
la vida eterna es la visión beatífica de ver Dios face a face, y porque este contacto directo con Dios, en verdad, confirma la criatura en el bien, mirando este Dios infinitamente santo y bueno. La criatura no desea otra cosa que aquilo que Dios quiere. Entonces podemos decir que la criatura se queda tan unida a Dios que no quiere otra cosa que la voluntad de Dios, y entonces no hay ningún espacio para el mal, para pecar. Entonces la criatura que ve a Dios face a face es confirmada en gracia. Entonces vemos el árbol de la vida significa la vida eterna con Dios. Entonces solamente Dios puede dar isto porque es un bien de sí. Entonces ninguna persona puede tener este bien si Dios no lo regala. Y vemos que el hombre, si pecase contra el árbol de la vida, él sería eternamente pecador. No tenía ninguna posibilidad de redención. Pero no. Él pecó en el árbol del bien y del mal. Y Dios, para guardar el camino para el árbol de la vida, colocó querubines con una espada llameante. Entonces vemos que este coro es el primero a ser citado en la Biblia, y vemos que esta imagen, Dios colocó los querubines a guardar el camino del árbol, quer decir, el cielo está cerrado para el hombre, y no puede más tener acceso a la vida eterna porque cortó la unión con Dios. Entonces, en la mano de los querubines tiene una espada. Esta espada de fuego significa la justicia de Dios apuntada para el hombre. Y por eso nosotros vemos en el Antiguo Testamento muchas veces el ángel es utilizado por Dios como ministro de su justicia. Y nosotros vemos esta actitud del ángel para el hombre como siempre ministro de la justicia. Vemos la última intervención del ángel antes de la encarnación de Jesús, la anunciación a Zacarías, padre de Juan Bautista. Porque él no acreditó, el ángel inmediatamente quedarás sin hablar, porque no acreditaste en mis palabras. El ángel castiga inmediatamente. No tiene ninguna complacencia, no. No acreditaste, no vas a hablar, hasta que todo se realice a su tiempo. Entonces vemos la actitud del ángel, es que tiene siempre la espada voltada para el hombre, hasta el momento de la encarnación. Entonces vemos la actitud del mismo arcángel San Gabriel para con la Virgen es completamente distinto. Cuando la Virgen no es ninguna duda, pero pediu una explicación cómo será la encarnación si no conozco hombre. Entonces el ángel explicó el misterio de encarnación y dio la prueba. Tu prima Elizabeth, estéril, vieja, pero ela concebió ahora. Está ya en el 6º mes de su embarazo. Entonces vemos el ángel cuando el verbo desceu a la tierra, inmediatamente cambia su actitud para el hombre. Y claro, nosotros sabemos que Jesús quebró la espada, quitó la espada de la mano de los ángeles, y él quebró en su propio cuerpo sacrificado en la cruz. Cambió la
justicia en misericordia. Y también otra pasaje que nosotros tenemos que aparece la figura de los querubines es el libro de Éxodo, capítulo 25, números 7, primero Reis 6 y capítulo 8. Es cuando Dios pide a Moisés para fabricar la arca, y sobre la arca tenía aparte como una cosa para cubrir la arca, y sobre esta cobertura tenía esculpido dos imágenes de dos querubines que tinham sus alas sobre esta cobertura que se llamaba propiciatório. En el día do Kippur, que é o dia do perdão, o dia da expiação, miren, nosotros estamos en el Antiguo Testamento. Entonces, no es una expiación moral, pero una expiación legal. Por tanto, el sumo sacerdote con la sangre de los animales inmolados por el pecado, él pegaba un recipiente lleno de sangre con sus manos, hacía una expresión encima del propiciatorio. ¿Por qué? Porque era allí que Dios tenía su trono y era allí que Dios se tornaba propicio a su pueblo. Entonces vemos que esta idea, los querubines están de rodillas en adoración y con sus alas cubren el propiciatorio. Y también en el interior de la tienda, que era el santo y el santo de los santos, tenía también, como decir, cortinas, y en estas cortinas estaban bordados querubines. Por tanto, Dios mismo ordenó que los querubines sean la decoración de las cortinas que cierran el primer compartimiento, el santo, y otra cortina en medio que tapa la abertura para el segundo compartimiento, el santo de los santos. Era allí que estaba la arca de la alianza de Dios. Y otro punto que es el punto más extraordinario en la historia de Israel, el reinado del hijo de David, Salomón, que fue él que hizo la construcción del templo de Jerusalén. Entonces, en el templo, por todo el lado, están esculpidos querubines, en las columnas, en los pórticos, siempre el querubín hacía parte de la decoración. Claro que en el Antiguo Testamento, se ustedes van a leer todas las pasajes que están en estas hojas, ustedes van a ver que en el Antiguo Testamento la descripción de los querubines es un poco confusa. Por ejemplo, los querubines tienen dos rostros. Otra cosa también, en el tiempo de Ezequiel, la descripción de los querubines, nosotros no podemos comprender porque nos parece que son imágenes sobrepostas que el profeta mira, pero no tiene la luz, ni tiene el carisma de esta mirada espiritual para mirar los querubines como ellos son. Es la diferencia espantosa que nosotros tenemos, por ejemplo, entre el profeta Ezequiel y San Juan,
San Juan, en el Apocalipsis, Dios envía un ángel para mostrar a Juan las cosas que debería ver. Quer decir, el ángel emprestó a San Juan sus ojos espirituales para que con los ojos de los ángeles, del ángel, San Juan pudiese mirar las cosas según la voluntad de Dios. Entonces, podemos decir que San Juan tiene una luz y un carisma más extraordinario para mirar el mundo de los ángeles. Entonces, perdón, pulei un poco la temática, pero voy a voltar un poco atrás. Entonces, Salomón colocó en todos los lugares la figura dos querubines. Eu solamente vou ler uma passagem que está en el primer libro de los Reis, capítulo 6, y también está en 2 Crónicas, capítulo 3, para usted hacer una imagen que en los Santos de los Santos, que agora no es más una tienda, pero es un compartimento hecho de material. Entonces, en la arca, nosotros sabemos que ya tenía 2 querubines esculpidos, y en el santuario, está escrito, mandó tallar para el santuario 2 querubines de madera de acebuche, de 10 codos de altura, un ala de uno de ellos medía 5 codos, y 5 codos también la otra, es decir, 10 codos de punta a punta de las 2. También el segundo querubín medía 10 codos, también de las mismas medidas y forma. La altura de un querubín era de 10 codos, igualmente el segundo. Los colocó en medio del recinto interior con las alas desplegadas. Cada uno tocaba un muro con una ala, y en el centro del templo se tocaba un con otro, ala con ala. Luego los revestió de oro, esculpió todos los muros del templo, del santuario y de la nave, con bajorrelieves de querubines, palmeras y capullos de flores abiertos. Entonces, usted puede imaginar el santo de los santos, la arca en medio, y atrás de la arca 2 querubines de pie, y con una ala tocaba el muro, otro tocaba otro muro, y las 2 alas se juntaban al centro. Entonces podemos decir, estos 2 querubines de pie, revestidos de oro, era como la parede de fundo que estaba detrás de la arca, y todas las paredes del santuario estaban todos revestidos y decorados con querubines, con palmeiras y capullos de flores abiertos. Verdaderamente debía ser un trabajo artístico, un trabajo de escultura y también para revestir todo a oro. Imagine cómo debería ser una maravilla, una de las maravillas del mundo antiguo. Pero no solamente está en el santuario, pero fuera también en la parte externa. Y entonces no se puede hablar del templo de Salomón sin hablar de los querubines. Y también otra cosa que nosotros tenemos en la oración judía, que está exprimida principalmente en los salmos, siempre se describe Dios que tiene su trono sobre los querubines. Entonces son los querubines que forman el
trono glorioso de Dios. Y entonces nosotros tenemos estas citaciones en los Salmos 80 y 99, y también nosotros vemos esta idea de que Dios tiene su trono sobre los querubines en la oración del rey Ezequías, que aparece no segundo livro de los Reis, y también Isaías capítulo 37 también habla de Dios que tiene su trono sobre los querubines. Então, esta ideia, que são os querubines que formam o trono de Deus, glorioso, está muito presente, e nós outros podemos imaginar que força não tem estas criaturas para carregar sobre si Deus como Deus. Então, os querubines têm que ser um coro muito alto e muito próximo da Santíssima Trinidade. E o profeta que mais descreve os querubines é o profeta Ezequiel. Foi aqui que eu, pulei meu pensamento. E há 2 capítulos de seu livro que ele habla de uma qualidade de querubines muito especiais. São chamados os 4 seres vivientes. Usted pode ler o capítulo 1 e 10, que o profeta descreve este trono de Deus como um carro e que é formado pelos 4 seres viventes. E os 4 seres viventes em Ezequiel estão, como eu falei há pouco, um pouco confusos. As imagens estão, podemos dizer, sobrepostas. Então, ele vê várias vezes ao mesmo tempo os 4 seres vivos unidos, pero distintos. Então, os 4 seres vivos têm 4 rostos, um rosto semelhante a um homem, outro um rosto semelhante a um leão, outro a um touro, outro a uma águila. Então, e claro, com suas alas, com muitos olhos, delante e de trás, de dentro e por fora. Então, vemos que nós outros temos que contemplar o que Ezequiel nos ha dado, por la gracia de Dios, a la luz del profeta, del Apocalipse, a luz de San Juan, capítulo 4. San Juan con los ojos del ángel, porque está mesmo escrito, Deus enviou seu ángel para mostrar a seu servo o que deveria acontecer. Então, com os olhos del ángel, os 4 vivos são querubines muito unidos, muito especial, pero são 4 seres distintos. E no capítulo 4 está assim escrito: delante del trono havia como mar transparente, semejante al cristal, y en medio del trono y a su alrededor había 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primeiro viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara como de hombre, y el cuarto viviente era semejante a un águila en vuelo. Los 4 vivientes, cada uno con 6 alas, estaban llenos de ojos por fuera y por dentro, día y noche cantan sin pausa,
Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Mira, se usted completar esta adoración de los 4 seres vivientes con Isaías capítulo 6, Isaías muestra los serafines que adoram Dios en las alturas. Ellos también tienen 6 alas y claman: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Y los 4 seres vivientes también tienen 6 alas, tienen cada un rostro distinto y una característica es los ojos. Miren, tienen ojos en 4 dimensiones. Primero, tem ojos por delante y por detrás, y tiene ojos por fuera y por dentro. Claro que nosotros tenemos que comprender esta imagen y estos querubines a la luz de la tradición de la iglesia, porque la revelación de Dios a nosotros se hace por la Sagrada Escritura, es la revelación escrita, se hace por la tradición, es la revelación oral de Dios y que fue mantenida por el Espíritu Santo, y quien nos da la justa interpretación de la Escritura y de la tradición es el magisterio de la Iglesia. Entonces, el magisterio de la Iglesia, la tradición y la Escritura son las 3 fuentes de la revelación de Dios a los hombres, son las 3 bases que nosotros tenemos en la Iglesia que nos garante que no andamos engañados. Entonces, es la luz de la tradición que nosotros tenemos que comprender estos 4 seres vivos. Y ustedes van a comprender muy claramente. En la tradición, os 4 seres vivos estão ligados aos 4 evangelistas. E mesmo em la Iglesia Oriental, em los íconos primitivos, os 4 seres vivientes estão unidos com os 4 evangelistas, ou eles aparecem com um livro em la mano, ou eles estão junto a um dos evangelistas. E qual é a distribuição de cada um? São Marcos é o leão, tem sempre junto a si o leão. São Lucas el toro, San Juan la águila y San Mateo el servido con un rostro de un hombre. Y cómo nosotros podemos comprender la relación entre los 4 seres vivos y los evangelistas. Voy a empezar por San Marcos. San Marcos empieza su evangelio por la voz que clama en el desierto. Él describe la voz de Juan como un grito, como un rugido de león que viene a banar los corazones del pueblo. Como en la selva ningún animal puede soportar al rugido del león, también el pueblo no podría no escuchar la voz y el anuncio de Juan Bautista que pregaba en el desierto. Entonces es por referencia a Juan que el ser vivo está unido a San Marcos. Y San Mateo, ¿por qué que su ser vivo es como... perdón, olvidé una cosa de San Marcos.
mira, San Juan es la voz y el sonido, pero él no es la palabra es Jesucristo. Entonces, usted ve que la palabra es Jesucristo, el verbo. ¿Qué es el verbo? Es la palabra que siempre indica acción. Entonces, Dios Padre actúa por su Hijo, por su palabra. Y Juan es la voz que anuncia la palabra. Los animales, por ejemplo, no tienen palabra. Tienen solamente sonidos. Pueden articular sonidos, pero no palabras. Entonces, miramos que Juan Bautista es la voz que anuncia la palabra. Entonces, y esta dimensión de Jesucristo, palabra, verbo, Dios actúa por su Hijo, es la dimensión del Evangelio de San Marcos. Mateo es un evangelista que más nos toca la humanidad de Jesús. San Mateo nos muestra el hombre Emmanuel que vivió con nosotros. Jesucristo que dorme, que come, que se alegra, que llora. Jesucristo que tiene la ira santa. También vemos en Jesucristo todos los sentimientos de su humanidad. Entonces, de todos los 4 evangelistas, San Mateo es lo más que nos apresenta Jesucristo como hombre. Y San Lucas tiene el toro. ¿Qué significado tiene el toro en la Biblia? En la ley de Moisés, el toro era un animal que era sacrificado para expiar os pecados dos sacerdotes. E no dia do Kippur, era o touro que era imolado primeiro para expiar os pecados do sacerdote, e com o sangue do touro, os sacerdotes, os levitas, eram purificados legalmente com o sangue do touro. E por que aquele touro está ligado a São Lucas? Porque São Lucas é o evangelista que mais apresenta Jesus como sacerdote. Quer dizer, que é sacerdote? Sacerdote tem 2 funções: portador da palavra e aquele que oferece o sacrifício. Então, vemos que Jesus, antes de sua paixão, tomou sobre si os sofrimentos de todos, com uma grande compaixão, com uma grande misericórdia, principalmente com os que sofrem e com os enfermos. Então, é curioso que a sensibilidade de Jesus perante o sofrimento humano aparece em todo o Evangelho de São Lucas, e Jesus que toma, recebe e em sua paixão toma sobre si todo o sofrimento humano e oferece ao Padre a humanidade junto com ele mesmo. Então, temos o evangelista São Lucas, mas este aspecto de Jesucristo, e São Juan é chamado el teólogo, porque ele, portanto, su evangelio não é tanto um evangelho histórico, pero ele concentra su evangelio, os principais discursos de Jesus,
y da su explicación más profunda. Y al inicio del Evangelio de San Juan como que sube hasta la Santísima Trinidad, es como un nuevo comienzo. La Biblia empieza en el principio y también San Juan en el principio era el verbo. Entonces vemos San Juan en su Evangelio es como una águila y nos lleva hasta la gran altura de la Santísima Trinidad. Es esto que simboliza la águila junto de San Juan. Y entonces, o que é que nós outros podemos compreender? Estas 4 imagens, el rosto humano, toro, león y águila en vuelo, são 3 imagens proféticas que nos apresentam Jesucristo. Portanto, não é que el ángel, el querubín, que os 4 seres vivos tenham cabeça de águila ou de... Não. Eles são um ángel do coro dos querubines que, através dos evangelistas, anunciam um aspecto, um mistério de Jesucristo que viveu como homem entre nós outros. Entonces, podemos dizer que os 4 seres vivos, ¿por que é que estão ligados aos evangelistas? Porque eles são os ángeles que o Espírito Santo se serviu para transmitir aos evangelistas, cada a sua maneira. Então, toda a inspiração, toda a iluminação, para que eles, cada a sua maneira, pudessem apresentar a nós outros uma característica del Hijo de Dios. El Hijo de Dios como hombre es la acción del Padre, el verbo que actúa, y el Hijo, el Padre actúa por su Hijo. Jesucristo, verdadero hombre entre los hombres, Jesucristo, sumo eterno sacerdote de la nueva alianza, y San Juan, con su grande iluminación, nos lleva hasta los puntos altos de la pregación de Jesús. Nosotros, por ejemplo, solamente en San Juan nosotros tenemos la explicación del gran misterio de la promesa del Santísimo Sacramento. Los otros no tienen esto, como el gran discurso y la gran parábola de la viña y de los ramos. Nosotros también tenemos, por ejemplo, la oración sacerdotal de Jesús después de la última cena, como ejemplos. Entonces vemos que San Juan nos eleva para las alturas y que nos ayuda a descubrir más profundamente la divinidad de Jesucristo, el misterio de la Iglesia, un gran misterio de la Eucaristía, el gran amor universal de Jesucristo antes de sufrir. Entonces vemos que San Juan nos mergulha en esta espiritualidad más profunda. Entonces vemos que como que os 4 seres vivos estão unidos aos evangelistas, ajudaram a realizar a vontade de Deus e a escrever exatamente aquilo que o Espírito Santo inspirava cada e então vemos que os 4 seres vivos são ángeles, são querubines que estão muito ligados a Jesucristo, ao verbo, a sua palavra, a seu evangelho. E por que é que têm tantos ojos? O que é que significará os ojos? Miren, a palavra el evangelho ilumina todos os aspectos de nossa vida. À luz da palavra de Deus, podemos compreender nosso passado, os ojos de trás,
e também podemos confiar e podemos mirar nosso futuro com esperança. Na carta aos Hebreus está escrito, nós outros vimos isto há poucos dias, que em la fé, nós outros já temos posse dos bens que não miramos, que não vemos. Em la fé já temos aquilo que nos espera. Então, os olhos delante é esta visão, com a luz da palavra de Deus, já miramos as promessas de Deus que estão esperando por nós outros. Isto é a visão, os olhos delante e de trás. E que os olhos por dentro e por fora. Miren, significa que os ángeles têm uma visão, os seres vivos, têm uma visão exterior e uma visão interior, como nós outros. Nós outros, por los ojos da carne, miramos o mundo exterior, com nossos olhos estamos em contato com tudo que nos está ao redor de nós outros, pero com os olhos de nossa alma miramos Deus presente em nossa alma. Nós outros temos também uma visão interior e uma visão exterior. Também os ángeles, os seres vivos, como estão ligados ao verbo, também a palavra de Deus ilumina sua visão, como também ilumina nossa visão. Portanto, nós outros podemos, à luz da palavra de Deus, podemos mirar Deus presente em los acontecimentos, Deus presente em sua criação, olhos para fora, e Deus presente em nós outros, Deus presente em los hermanos, Deus presente em nosso ángel. Nós outros miramos isto com os olhos da fé, com os olhos de nossa alma. Então, quando nós outros compreendemos isto, então aquilo que São Juan viu, contemplou e que escreveu segundo a inspiração que ele teve naquele momento, à luz da tradição, nós outros podemos compreender o sentido que o Espírito Santo colocou em estas imagens. E claro, se nós outros não temos uma explicação, nunca podemos compreender. E por isso, quando miramos o verdadeiro sentido, já não nos causa nem medo, nem que coisa estranha, que coisa bizarra, não. Compreendemos verdadeiramente o sentido que o Espírito Santo colocou verdadeiramente em esta imagem. E que, porque é verdade, uma visão com a palavra de Deus do nosso passado, do nosso futuro, uma visão externa e uma visão interna. E quando vemos isto, compreendemos muito claramente e não nos alarmamos nem achamos estranho, porque é isso que nós outros vivimos. Então, também podemos compreender estes 4 seres vivos, e é em São Juan que melhor compreendemos estes ángeles de uma maneira mais clara e mais distinta, apesar de sua grande unidade entre eles. Pronto, é exatamente isto que eu queria dizer hoje. Eu penso